Mi nombre es Hugo Vallejos Campbell y es quien va a impartir el día de hoy esta clase modelo referida a la interrelación de los sistemas administrativos y cómo este influye, se vincula, se relaciona con la contratación pública para poder cumplir con las finalidades públicas, que en buena cuenta es cómo poder atender las necesidades de la población. Hay que recordar que la compra pública contribuye, ¿no?, de manera efectiva a poder brindar estos bienes, servicios y obras a la población y que transformados generan servicios y permiten, pues evidentemente, poder reducir brechas. Para esto, un poco la lógica de la exposición del día de hoy es que vamos a partir del tema general, macro, que son las políticas de Estado. Luego vamos a ver lo que son las políticas en general, cómo esos se vinculan con los planes estratégicos, para luego ir a los sistemas administrativos, la interrelación de los sistemas administrativos, cómo interviene el Sistema Nacional de Abastecimiento con la contratación pública, con los demás sistemas administrativos, y finalmente vamos a ver un ejemplo de cómo se integra estos sistemas administrativos en las compras que ustedes hacen de forma diaria, sean ustedes áreas usuarias o sean personal que labora en los órganos encargados de las contrataciones, la OS o la OS. Bien, para dar inicio vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que es esta articulación de los sistemas administrativos. Bien, como pueden ver, observar en la pantalla, esta gráfica lo van a encontrar ustedes en la guía de planeamiento estratégico del CEPLAN. Y un poco lo que muestra el CEPLAN aquí es cómo es la articulación de la política de Estado, estas que se generan en el Acuerdo Nacional, que se incorporan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y cómo las políticas se vinculan con los planes estratégicos. Por ejemplo, cuando ustedes reciben un requerimiento de alguna área usuaria, ustedes dirán, bueno, sí, pues tiene que estar en el cuadro de necesidades, efectivamente. Eso es a nivel de abastecimiento. Pero ¿cómo se relaciona el Sistema Nacional de Abastecimiento con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN? Y ahí ustedes van a decir, bueno, el POI. Efectivamente, el POI a nivel de actividades operativas e inversiones. Y si yo les sigo preguntando, me tendrán que decir, bueno, eso se vincula con el PI a nivel de acción estratégica, objetivo estratégico, luego con el PCEN a nivel de objetivos estratégicos sectoriales, acciones estratégicas sectoriales, la priorización que hay a nivel territorial, pues tenemos el plan regional concertado, el regional, el provincial, el local, y todo esto se enmarca evidentemente en las políticas que decide el gobierno. Y esto se hace a través de la política general de gobierno, ¿no?, que lo aprueba cada presidente. Por ejemplo, actualmente la presidenta Dina Boluarte ha establecido una política general de gobierno a fin de mandato, que tiene 9 ejes. El anterior presidente, Pedro Castillo, aprobó una política general de gobierno que tenía 10 ejes. Y el presidente Vizcarra aprobó una política general de gobierno que tenía 5 ejes. Cada gobierno establece sus prioridades, ¿no? Por eso es que establece en cada eje un orden. Pero eso no significa que el Estado no intervenga en aquello que no lo ubicamos en esta política general de gobierno. Claro que sí, pero obviamente cada gobierno establece sus prioridades. Por ejemplo, si hablamos del gobierno, del segundo gobierno de Alan García, vamos a encontrar que ¿cuál fue su prioridad de Alan García? Infraestructura, educativa, mayormente. También intervino mucho en lo que era saneamiento. Entonces, si hubiera aprobado una política general de gobierno que no lo hizo, debió enfocarse en todo ello, sin perjuicio de otras acciones que también se hubieran incluido en él. Ollantumala, por ejemplo, ¿cuál fue su priorización de política general de gobierno? Fue lo que era inclusión social. Y ahí el buen ejemplo es que crea el ministerio, el MIDIS. El presidente Vizcarra, por ejemplo, estableció una política general de gobierno donde el primer eje era la lucha frontal contra la corrupción. Pedro Castillo también estableció un orden diferente, ¿no?, con 10 ejes, y la presidenta Dina Boluarte ha aprobado con 9 ejes, donde el primero, por ejemplo, tiene que ver con la paz social. Entonces,
¿Eso qué significa? Que en las decisiones, ya cuando se aterriza a nivel de los PCN, ¿no es cierto? Cuando yo genero políticas y lo debo plasmar en el PCN o en los PI, pero sobre todo en el PCN, porque ahí están las políticas públicas que elaboran los ministerios. Hay que recordar que los únicos que pueden elaborar políticas públicas son los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales elaboran políticas territoriales tomando como referencia las políticas nacionales, las políticas que aprueba el gobierno, ¿no? Entonces estas se plasman en el PCN y ya el PI recoge estas políticas y es ahí donde hacemos la gestión pública. Y obviamente a nivel de PI, acción estratégica, lo vinculamos con el plan operativo institucional. De manera transversal, y así se ha establecido, tenemos lo que es inversión pública. Y la inversión pública, ¿no? Se plasma en este plan multianual de inversiones, donde están todos los proyectos de inversión pública y los IOR. Se entiende que lo que busca es priorizar la reducción de las brechas que existen en el país. Entonces, lo que se incorpora en el PMI, ¿no? Sigue un correlato de lo que está en el SINAPLAN. Ya en lo más operativo, encontramos el POI, el Plan Operativo Institucional, donde está conformado por actividades operativas, ¿no? Y inversiones. Las inversiones son aquellas que se recogen del PMI. Y las actividades operativas, evidentemente, es lo que tiene que hacer la entidad para cumplir sus funciones sustantivas, sus objetivos, que ya los ha establecido en el PC, en el PI. Una vez que yo tengo ese POI, donde yo establezco estas actividades operativas y ya tengo también las inversiones, ahí genero ese puente, esa relación, esa interrelación con otro sistema administrativo. ¿Cuál es? El Sistema Nacional de Abastecimiento, donde el producto viene a ser el cuadro multianual de necesidades, ¿no? El cual se realiza a través de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Entonces, hoy por hoy, cuando yo elaboro un cuadro de necesidades, donde yo establezco bienes, servicios y obras, eso está vinculado, está articulado con el POI, está articulado con el PI, está articulado con el PC o con el Plan de Desarrollo Concertado Regional, Provincial o Local, está articulado en general con la Política General de Gobierno, está articulado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el que va al 2050, ¿no? Y que recoge las 35 políticas de Estado, ¿no? Y estas políticas de Estado, estas 35 políticas de Estado, ¿cómo se elaboran? Pues por consenso en el Acuerdo Nacional. El sector privado, el gobierno y los políticos. De manera consensuada se establecen, y ahí está la gobernanza, se establecen estas 35 políticas de Estado. Ya se tiene claro cuáles son las políticas de Estado, cómo tiene que intervenir cada gobierno, y lo que hace es priorizar en función de lo que considera, ¿no? De acuerdo a su plan de gobierno y lo que hace. Pero igual, todos los planes generales de gobierno se orientan, evidentemente, siempre están orientados hacia la ciudadanía, hacia la sociedad. Poder satisfacer sus necesidades, poder ir, de alguna manera, ir superando problemas públicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema que nos afecta mucho, que es la corrupción. Hay una política nacional sobre ello. Tenemos otro problema que es la inseguridad. También hay políticas, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central, sino también a nivel territorial, a nivel municipal, ¿no? Porque es una política nacional. Entonces, esa intervención, esa conjugación, lo que hace cada entidad pública, cada organización pública, es poder priorizar, ¿no? Dependiendo qué tan grave es o no lo es, y poder asignar recursos y luego ir midiendo qué tanto se ha ido reduciendo esa problemática, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos los días, durante todos los años. Quizás ustedes lo van a ver desde el punto de vista ya más especializado cuando están en compras públicas o están como área usuaria, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta que lo que hace un comprador, un especialista, un profesional en esa área, no solamente es tramitar un requerimiento, hacer una indagación de mercado y todo lo que involucra en las fases de contratación,
sino hay que tomar en cuenta que lo que él hace de manera oportuna contribuye, ¿no?, a la solución de problemas públicos. Entonces, de alguna manera, y ya más adelante vamos a ver cómo se integran con otros sistemas administrativos como el de presupuesto, es típico llegar a fin de año y decir, tu ejecución fue, yo te di para ejecutar 100% y ejecutaste 50%, 60%, 70%, 80% o un 90%. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué falló ahí? ¿Es culpa de la entidad? ¿Es culpa del proveedor? En realidad, más que culpar a alguien o buscar eso, yo tengo que analizar esa debilidad como una fortaleza. ¿Dónde estamos fallando para poder corregir? Porque al final, el hecho de retornar dinero o en el tema de continuidad de inversiones, tú puedes utilizar el recurso, pero la oportunidad se pierde. Es decir, y ahí viene la intervención con el cuadro de necesidades. Si yo establecí que en marzo requería tal cosa, pues es en marzo, no es en abril, ni en mayo, ni en junio, o no es al año siguiente. Entonces hay una situación. Entonces es importante que ustedes vean el tema de forma integral, la forma general para ir a lo específico y sepan de que ustedes contribuyen efectivamente, sin ustedes, sin los servidores públicos, sin la profesionalización, sin la meritocracia, no es posible atender los problemas públicos, porque sencillamente no compras, sencillamente no pides, no solicitas. Entonces, por un lado, tener claro cómo funciona todo esto y por otro lado, la importancia de hacer las cosas de forma correcta. Por ello, están gentilmente invitados a este curso de especialización, donde vamos a desarrollar de manera particular cada uno de estos aspectos, para que ustedes se puedan llevar no solamente algo general, sino un conocimiento específico en la materia. Esa es la idea de este curso de especialización y hoy en la clase modelo lo vamos a ver de manera muy general, ¿no? Bien, ahora, como yo le decía, pero no solamente esto acaba con que las políticas o el acuerdo nacional. Si ustedes ven la gráfica, vamos a encontrar de que tenemos también la parte supranacional. Y ustedes dirán, ¿eso en qué contribuye? Mucho. Porque el Perú actualmente está trabajando con la OECD o con la OCDE, como quieran llamarle, para poder ingresar en este grupo. Y ya vienen haciendo hace muchos años algunos estudios que eso ha motivado, por ejemplo, en el caso de compras públicas, ciertos cambios normativos, adecuaciones normativas para poder cumplir con los estándares de la OECD, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Y todavía, actualmente estamos también, ustedes saben, en una posible reforma integral de la normativa. Ya salió un predictamen de la Ley General de Contrataciones del Estado, porque así se va a llamar, y obviamente hay que estar muy atentos a esos cambios que se vienen, porque evidentemente ya tenemos un predictamen donde se han determinado ciertos aspectos, pero en general los procedimientos van a cambiar. Hay muchas cosas que van a cambiar. No es una ley típica como las anteriores que de alguna manera habían ciertos cambios, pero que se mantenía la esencia. No, aquí hay grandes cambios, sobre todo en el tema de procedimiento de selección. Así que yo los invito a que puedan revisar ese predictamen y estar atentos también porque ustedes son los que finalmente tienen que aplicar esa normativa, ¿no?, cuando se apruebe. Y como va avanzando el Congreso, es muy posible que este año podamos tener una nueva Ley General de Contrataciones del Estado, porque así se le está llamando. Muy bien, entonces la OECD tiene que ver mucho con esto porque si nosotros no cumplimos los estándares, sencillamente no vamos a ingresar al grupo. Y a nivel de Naciones Unidas tenemos las ODS. Algo importante que implementó el Perú es que cuando se aprueba una política pública, es obligatorio tomar en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque el Perú ha firmado, ¿no?, ha firmado y forma parte del cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es obligatorio consignar en la política, ¿no?, qué objetivo de desarrollo sostenible, qué indicadores vamos a cumplir. Y eso tiene relevancia cuando vamos al nivel más operativo, que es la contratación. Es más, si nosotros vamos al tema de contratación pública, vamos a encontrar que muchos de estos factores tienen que ver con el tema social, económico, desarrollo sostenible. Es decir, y honestamente el Perú avanzó muchísimo. Seguramente puede ser que no se utilicen mucho los factores,
pero que estos factores tienen un adelanto porque son muy buenos, sí, y que de alguna manera nosotros tenemos que ir acomodándonos a poder utilizarlos, ¿no? Todo esto es un proceso. Entonces también hay que cumplir con estos acuerdos donde el Perú ha suscrito, la OECD, porque queremos ingresar, que nos va a dar otro estatus definitivamente, otro estatus, ¿no? Para nosotros los ciudadanos, sí, claro, porque estamos entrando en las economías de mayor desarrollo. No es solamente que el Perú o a un nivel muy alto se va a poder beneficiar, no. Nosotros, los ciudadanos de a pie también, obviamente. Por ejemplo, ya lo ha dicho Estados Unidos, el Perú de aquí a algunos años ya no va a Estados Unidos a requerir visa para entrar a Estados Unidos. Es el caso de Chile, por ejemplo. Chile, los ciudadanos chilenos para ingresar a Estados Unidos no requieren visa, simplemente van y viajan. La embajada americana, en nombre del gobierno americano, ha dicho que están trabajando con el Perú, va a depender mucho de cómo en esta globalización se integra, OECD, la OCDE es uno de ellos, y en unos 8 o 10 años podría suprimirse el pedido de visado. Eso sería un gran aporte. Por eso es importante cumplir los compromisos internacionales. Es relevante, ¿no? Y cómo eso también se incorpora dentro de las decisiones públicas para beneficio de los ciudadanos, de la sociedad. Porque finalmente nosotros, como parte del servicio público, estamos aquí para dar servicios a la ciudad. Somos un medio donde administramos recursos, no solamente públicos, recursos, ¿no? Como lo definen los sistemas administrativos, para poder dar mejores servicios al ciudadano. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso profesional que tenemos con ellos. Y ustedes también, cuando salen de su entidad pública, son ciudadanos. Y ustedes seguramente a nivel distrital también ustedes exigen lo mismo, que tu municipalidad te dé servicios acorde a lo que tú necesitas, porque es una obligación. Muy bien, eso es también importante tomar en cuenta. Ahora, viendo el tema macro, ¿no? Aquí no estoy hablando de estructura del Estado, por si acaso, ¿eh? El gobierno nacional, regional, local, no. Estamos hablando de cómo los planes, el SINAPLAN, los planes estratégicos, el más importante, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que va al 2050, todo lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestro potencial en el 2050. Hay mucho trabajo. Y eso macro, evidentemente, se da en el día a día, en la forma de poder gestionar. ¿No? Y acá también aclaro, el hecho de gestionar no significa que yo me salte de las normas. No, en el caso nuestro, los sistemas administrativos nos limitan ello. Dice claramente, los sistemas administrativos certifican conductas porque se cautela el mejor uso de los recursos del Estado. Entonces, para eso, cada sistema administrativo emite su ley, reglamentos, directivas, etcétera, que tenemos que cumplir. Fuera de aquellas que internamente ya ustedes seguramente cuentan a nivel de sus organizaciones, ¿no? Entonces, miren que la gestión es cumplir la norma, sí, y gestionar mejor. Un ejemplo de esto les puedo decir, ¿no? Por ejemplo, típicamente en las directivas de 8 UITs. En las directivas de 8 UITs, por ejemplo, hay entidades, se respeta la decisión, pero piden, por ejemplo, 5 cotizaciones, 3 cotizaciones. Cuando la norma general te habla de una pluralidad de marcas y proveedores o postores. Entonces, y la pluralidad es mínimo 2, sin embargo en tu directiva pides 3, 4, 5. Entonces, realmente pedir 5, pedir 4, ¿no va a generar una mejor compra? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Eso ya queda en un tema de evaluación de cada entidad, evidentemente. Pero el hecho de pedir 3 o 4, lo importante aquí es con quién contratas y cuánto debes pagar por él. Eso es lo fundamental. Entonces, el limitar a 2 o 3, ¿no? Lo importante ahí es cuánto vas a pagar y qué cosa te va a entregar. Pero a veces nos excedemos en este tema de la lógica de la racionalidad, ¿no? Vamos más allá y la realidad es que en muchos de los casos, como en otros somos muy rápidos, en muchos de los casos, una compra de 8 UITs demora tan igual o más que una adjudicación simplificada. O a veces no se puede comprar. Porque los requisitos en estas directivas internas son muy, pero muy exigentes. Entonces,
A eso yo voy un poco con la lógica de gestión, ¿no? O sea, hay que identificar claramente cómo luchamos contra la corrupción. Claro que sí, cómo luchamos contra la corrupción. Pero a veces confundimos esas decisiones con mecanismos que terminan siendo más engorrosos en muchos casos y que no permite atender las necesidades de las áreas usuarias y evidentemente termina afectando a la población. A eso yo me refiero, ¿no? A eso yo me refiero. Entonces, tampoco se trata que yo voy a enviar 10 cotizaciones, por ejemplo, y yo pongo para que me cotices horas. ¿Cuál es el sentido de ahí? ¿Cuál es la lógica de la publicidad? ¿No? O transparencia como el tema de información, por ejemplo. Si al final yo a las justas leo y ya se acabó la hora y ya no me recibes la cotización. Porque hay organizaciones públicas que han sacado portales donde dice yo transparento mis compras de 8 UITs. Y tú cuando ves dice tienes desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana para cotizarme. O de 3 a 6 de la tarde o 7. La pregunta es, ¿cuál es la transparencia ahí? ¿Cuál es la publicidad? ¿Cuál es la intención realmente de poder contratar? O, por ejemplo, pides requerimientos, y sigo hablando de 8 UITs, donde son temas muy generales, donde pides una profesión específica. Administración, contabilidad o derecho, nada más. Pero tú ves el contenido del desarrollo de las actividades y lo puede hacer realmente, no tanto interesa la profesión, sino el conocimiento. Eso pasa, por ejemplo, con el tema de capacitaciones y contrataciones del Estado. Entonces, como les digo, eso atenta con un tema de transparencia, eso atenta contra la eficiencia, contra la eficacia, y al final no obtenemos absolutamente nada. Son cosas que se tienen que ir trabajando a nivel de rectoría, del ente rector, la DGA, la Dirección General de Abastecimiento. Pero ocurre. Y eso se lo digo del lado del proveedor, evidentemente. Y de la entidad seguramente también tendrá sus respuestas. Bueno, hay que buscar puntos medios y realmente generar la seguridad de la compra, la transparencia de la compra, la rendición de cuentas de la compra, pero también ser muy expeditivos, como lo ha dicho Ose en el caso de las 8 UITs. Si no, no tendría sentido y mejor lo incorporamos dentro de un procedimiento de selección, que sería lo ideal, ¿no? Bien. Luego también, en el marco de esto de la integración de los sistemas, algo importante que está vigente en el 2019 es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Digamos que dentro del eslabón de los sistemas administrativos existía el sistema existe desde el año 1977, finales de 77, pero a partir del año 94 no contaba con un rector. Entonces, al no contar con un rector, sencillamente no había quien podía regularlo, no había quien podía supervisar. Y su lugar fue de alguna manera ocupado por el CONSUCODE primero, hoy OCE. Pero igual, hay que tener claro que el OCE o el CONSUCODE, en su momento, OCE hoy, no es un ente rector. El OCE es un organismo técnico especializado, de acuerdo a la clasificación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Perú Compras es un organismo ejecutor. Rector es otro. Entonces, hay que tener claro que el rector aquí es la Dirección General de Abastecimiento, órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, como lo es la Dirección General de Presupuesto Público. OCE no es organismo, no es un ente rector, es un organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Clarísimo. Segundo, a veces se quejan del OCE porque el OCE no supervisa todo. Vamos a la norma nuevamente, porque esto es normativo, como lo ha dicho el Contralor. Él dice, yo hago auditoría del cumplimiento de la norma. Nada más puede hacer él. OCE supervisa procedimiento de selección. ¿A qué nivel? En la fase de selección. No puede intervenir en la ejecución contractual, ni tampoco puede intervenir directamente en los actos preparatorios. No puede. Y en los casos de elevación para el pronunciamiento, OCE, en base a la información que le da el usuario, si no, imagínense, pues OCE tendría que hacer estudios de mercado nuevo se paraliza todo. Hay un tema, un principio de que es la confianza, debe confiar en lo que dice la entidad. Es responsable la entidad finalmente de lo que diga y lo que hace. Pero sí supervisa el procedimiento de selección. De todo, el universo de procesos, no. Solamente supervisa
régimen general, ley de contrataciones del Estado. Los demás regímenes no los puede supervisar el OSA porque no tiene facultad normativa. Entonces, cuando se quejan del OSA que no supervisa, esos regímenes no es que no quiera, no puede. OSA no puede supervisar. El ente rector sí. Entonces, hay que tener en claro todo lo que ha hecho OSA porque OSA se ha empoderado muy bien y ante la falta en su momento del rector, OSA trató de unir esa cadena entre los sistemas administrativos, ¿no? Con las limitaciones que tenían normativas, ¿no? Evidentemente. Y en muchos casos, algunos gobiernos lo castigaron en vez de premiar, quitándole ciertas funciones. Recuerden ustedes. Porque mucho intervenía en los procedimientos. Pero ese es su rol, de supervisar. El rol de Contraloría es fiscalizar, es otra cosa, ¿no? A veces uno dice, pero él hace lo mismo. No hacen lo mismo. No. Contraloría sí se mete en los actos preparatorios en detalle, de manera simultánea o de manera posterior. O se lo puede, o se supervisa los procedimientos de selección del régimen general de contrataciones. Ley 30225, 30.225, hoy tuvo de la ley. ¿Correcto? Eso es lo primero. Entonces, es muy importante la aprobación de la actualización del Sistema Nacional de Abastecimiento, establecer un ente rector. Ahora sí estamos completos con las rectorías, con los entes rectores, y que viene trabajando en el 2019. Hay que tomar en cuenta también el periodo de la pandemia, ¿no? Que nos golpeó a todos y que obviamente un poco retrasó las funciones en esa implementación que tenía el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que es integrar toda la cadena, no solamente la compra, sino también lo que es la administración de bienes muebles e inmuebles, hasta su disposición final. Y otro punto importante es aprobar esta directiva para elaboración de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es el cuadro multianual de necesidades también, que está en un proceso de mejora, evidentemente, ¿no? Creo que cada año las entidades, ustedes, todos, tenemos que mejorar en la programación. Nada se hace de la noche a la mañana. Es un proceso, pero tenemos que ir sumando en ese proceso. Todo esto, por si acaso, se va a desarrollar en detalle en el curso de especialización. Así que los están cordialmente invitados a que se puedan matricular. Bien, entonces la cadena de abastecimiento público, la CAP, como se conoce, tiene tres actividades o tres componentes. La programación multianual de bienes, servicios y obras, donde el producto es el cuadro multianual de necesidades. ¿Cuáles son los insumos de ese cuadro multianual de necesidades? La programación multianual de inversiones, el PMI. Ahí está el INVIERTE-P, Sistema de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, ¿no? ¿De dónde se toma eso? Del POI, que es el POI que pertenece al SINAPLAN. Otro insumo es el planeamiento integrado. ¿Y qué compone el planeamiento integrado? Plan de distribución, plan de mantenimiento y plan de aseguramiento, ¿no? Que yo asumo que ustedes a la fecha de hoy ya tienen aprobado su plan de mantenimiento, que es de carácter multianual, y su plan de aseguramiento, obligatorio a partir de este año 2024, obligatorio. Muy bien, esos son los insumos, digamos, que nos permiten elaborar el cuadro de necesidades, ¿no? También se toma como referencia el CUCSO, que es obligatorio, así como también el Registro Nacional de Proveedores, que eso está todavía en implementación, pero también forma parte de. Entonces, solamente acá mencionar en el cuadro de necesidades que este es un insumo. El cuadro de necesidades multianual es uno de los varios insumos que tiene el presupuesto. No es el único insumo. O sea, el presupuesto no puede ser 100% cuadro de necesidades. ¿Por qué? Porque aquí está en el cuadro de necesidades todo lo que yo voy a requerir o todas las obligaciones financieras que ya tengo. Contratos firmados, por ejemplo. ¿De qué? De bienes, de servicios y de obras, de los tres. Aquí sí se incorpora los locadores de servicios, que son considerados como proveedores. No se incorpora dentro de este cuadro de necesidades CAS, no se incorpora viáticos, no se incorpora caja chica ni encargos, porque eso pertenece a otros sistemas administrativos, contabilidad, tesorería, recursos humanos. Aquí solamente va todo lo que es abastecimiento, solamente abastecimiento. Por eso que es un insumo, y ahí tú sumas lo de procuraduría, las deudas, por ejemplo, reconocimiento de deudas,
tesorería, contabilidad, recursos humanos, planilla, CAS, etc. Y todo eso conforma el presupuesto de egresos. Porque eso también ha habido un error de muchas entidades, ¿no? Que el cuadro de necesidades es el presupuesto. No, es una parte, es un insumo del presupuesto. Muy bien, y hay todo un proceso para elaborarlo. La segunda actividad componente es la gestión de adquisiciones. Y ahí tenemos tres actividades. La contratación, donde está la Ley de Contrataciones del Estado, régimen general, y también tenemos los otros regímenes legales y o especiales. Eso no es un invento del MEF, no es un invento del OCE, porque OCE sacó una opinión y ustedes seguramente lo conocen. No, eso está en la Constitución, lo vamos a ver en un momento, artículo 76 de la Constitución. Ahí tenemos la colación. Luego viene el registro, que es la tenencia del bien, que no es solamente por la compra, puede ser por recuperaciones, donaciones, transferencias, dación en pago, etc. De bienes muebles e inmuebles. Se registra y se incorpora dentro de la organización. Y tercero, tenemos la gestión de contratos, que es régimen general, ley de contratación del Estado y otros regímenes especiales o legales. Obviamente, todo lo que es régimen general está claramente regulado en la ley y el reglamento, tanto a nivel de contratación como a nivel de gestión de contratos. Y los demás regímenes se someten a sus propias reglas en particular, ¿no? En función que se apruebe un decreto de urgencia, un decreto legislativo o una ley. Y la tercera actividad componente en esta lógica intersistémica es la administración de bienes, que comprende el almacenamiento, la distribución, mantenimiento y disposición final. Hay que tomar en cuenta que en el caso de bienes se cumple con las tres actividades. En el caso de servicios, con parte de ello. Y en el tema de obras, por ejemplo, si yo contrato a un proveedor, será dos actividades, pero si yo hago administración directa, serán las tres, evidentemente. Entonces, como pueden ver, todo esto se ha concentrado. Ya no interviene la SBN, ya no. Antes la SBN tenía todo lo referido a bienes muebles y bienes inmuebles. Ya no, ahora se ha articulado como debe ser la cadena, ¿no? Hay que recordar que el Perú fue pionero en aprobar una cadena de suministro público de manera formal, y el segundo país en Latinoamérica y creo que en el mundo entero es Paraguay. Paraguay el año pasado aprobó su ley de cadena de suministro público, que es muy similar, por no decir igual a la nuestra, no se copió de la nuestra. Pero ellos, por ejemplo, sí tienen integrado en su normativa la ley de contrataciones de Paraguay con el sistema de abastecimiento de Paraguay, uno solo. Nosotros tenemos la ley de contratación del Estado, su reglamento, ley de abastecimiento y su reglamento, y cada uno con sus directivas, ¿no? Con cada uno con sus directivas. Entonces, todo eso conforma de manera intersistémica la cadena de suministro público. Yo me puedo saltar alguna actividad o comenzar por la última y después ir por la primera o por la segunda. No, porque es intersistémica. Hay un orden preestablecido. Yo no puedo comprar si no está en el cuadro de necesidades. Yo no puedo almacenar si no he comprado previamente. No he gestionado un contrato. Entonces nos da un orden. Y ese es el orden que ustedes tienen que seguir. Pero la cadena no es solamente que yo al momento de hacer un requerimiento incorpore condiciones de almacenamiento. No, la idea de la cadena, en esa trazabilidad de la cadena, es poder generar información de lo que programé, compré y cómo se está distribuyendo y qué logros he tenido, qué indicadores puedo tener a nivel logístico y cómo esta compra en su granito de arena contribuye, como lo hace planeamiento estratégico, como lo hace el presupuesto y otros sistemas administrativos. ¿A dónde? A la primera lámina que hemos explicado. ¿A cumplimiento de qué? De las políticas públicas. O sea, la compra per se no genera valor público, no genera una solución al problema público. No. Por ejemplo, yo construyo un colegio bajo la ley de contrataciones o bajo otro régimen de contratación. Ya construí el colegio. ¿Qué pasa si no hay alumnos en el colegio? Veo el invierte y me doy cuenta de que hice mal el proyecto de inversión pública. El colegio no debió construirse en esa localidad, sino 200 kilómetros más allá, que ahí es la brecha. Ya pues tengo el colegio. Al nivel de compra cumplí muy bien, y a nivel de presupuesto devengué. Pero ¿cumplí la política pública? ¿Contribuí a una reducción de brechas en tema de educación? No. Entonces no podemos hablar que cada uno solo genera un valor público, no. Cada uno contribuye y sumado podemos determinar si contribuye o no a generar un valor público. Eso es lo que se conoce como gestión por resultados.
¿no? Gestión por resultados que lo viene promoviendo fuertemente el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hay que tener, sí, ustedes si son logísticos, su aporte es fundamental, evidentemente. Como el de presupuesto, si ustedes son de presupuesto, también su aporte es fundamental. ¿Por qué? Porque imaginen, ustedes hacen una indagación de mercado, el área usuaria hace su requerimiento, ustedes hacen su indagación de mercado, piden presupuesto y presupuesto, a pesar que está en el cuadro de necesidades, por alguna razón te dilata y después de 2 o 3 meses te da una certificación parcial o no, o te dice que no hay recursos. Entonces, esa gestión por resultados, el hecho de que haya avanzado abastecimiento no significa que ya cumplió su meta, no, es que es un tema integrado. La gestión por resultados es una suma de todo, de cada etapa, cada fase. Entonces, no hay gestión por resultados. No es solamente contrataciones, es lo que haga también los demás sistemas administrativos. ¿Correcto? Entonces, yo no puedo decir, no, clásicamente, ya no está en mi área, es responsabilidad de otra área. No, ya ese pensamiento tenemos que erradicarlo. Eso es un tema de cadena, de proceso. Lo que falla uno afecta a todos. Entonces, tenemos que hacer el push, como se conoce, ¿para qué? Para que todo funcione bien en esa lógica de la gestión por resultados. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, la integración de los sistemas genera ello. Luciana, pero profesor, en el día a día no se ve así porque yo hago mi parte, pido presupuesto, el presupuesto se demora. Es que, a ver, ustedes intervienen en esta parte, pero por encima de ustedes hay un gerente general, hay un secretario general, ¿no? O como se llama en su entidad, que es el que tiene que hacer que ya a nivel un poco más macro funcione esta gestión por resultados. Que todos los que manejan sistemas administrativos como presupuesto, el área de inversiones, el de abastecimiento a compras públicas, pueda contribuir efectivamente a generar todo este tema virtuoso de la gestión por resultados. Es supervisar, hacer seguimiento. Al final no sirve nada que tú programes, compres, que lleves el contrato, te dan los bienes y no le pagues. Entonces, en esa trazabilidad debe arrojar de que no le estás pagando al proveedor. Pues no, ya tengo el bien, ya lo usé, pero no le pago. No es así tampoco. Porque hay que entender esto, no solamente del lado público, sino cómo afecta también el lado privado. Si te entregó un bien y está conforme, pues lo que tienes que hacer es pagar, ¿no? Y lo que hay problemas actualmente en algunas entidades, sobre todo a raíz de la pandemia, que no están pagando, tienen deudas. El orden que tiene que haber en los expedientes también es importante, ¿no? Entonces, lo que busca el sistema de abastecimiento es cautelar todo ello, ayudar a que se pueda gestionar mejor. ¿No? Ya no verlo solamente a nivel de compra, de expediente, sino mirarlo en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque miren, si aquí nomás estoy hablando al nivel macro de la cadena de suministro público, a nivel de las 3 actividades, perdón, aquí estaba lo del tema de las contrataciones, el régimen general, el régimen especial. ¿Dónde está en la Constitución? Artículo 76. O se lo recogió en una opinión, ¿no? Entonces, el artículo 76 de la Constitución dice que todo concurso público, licitación pública se hace por contrata, ley general, régimen general, ley de contrataciones del Estado. Y las excepciones, válidamente, ¿no? Aprobadas, porque también puede haberla, ¿no? Van por un régimen especial o legal, que son reglas particulares que se establecen al momento de contratar, como para también al momento de hacer la ejecución del contrato. Entonces, esto viene desde la Constitución. Ya está en la Constitución. Lo que ha hecho OCE es recoger ello. Entonces, OCE, por ejemplo, supervisa qué cosa. ¿Los dos? No. Supervisa régimen general, salvo que en un régimen especial o legal se haya determinado que OCE tenga que supervisar. En algunos de estos regímenes especiales, por ejemplo, se ha establecido que el OCE le aprueba la base de estándares, le elabora los documentos. Eso, por ejemplo, es importante. Entonces ya hay un orden. Y en otros casos, como ha habido, es donde el OCE tiene que aprobar previamente, ¿no? Entonces ahí sí puede supervisar, por ejemplo. Tiene injerencia, pero mayormente no. Mayormente lo que hacen es sacarlo del régimen general, le crean un régimen especial donde OCE no puede intervenir, ¿no? Quien lo hace actualmente es la Contraloría General de la República. Bien, cuando yo le decía de la fase de contratación, justamente me refería a estas 3 fases. Entonces, del tema macro de la cadena de suministro público, de las 3 actividades, entramos a la contratación, régimen general, y ahí es donde se va a abrir
las 3 fases de contratación: la programación, planificación y actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y la ejecución contractual. Ustedes conocen muy bien esas 3 fases de contratación desde hace muchos años, pero esas 3 fases de contratación no es igual a la cadena de suministro público. ¿Por qué? Porque eso está dentro de lo que es la segunda actividad en la contratación. Es una partecita. Y eso es solamente para el régimen general. Solamente para el régimen general, ¿no? ¿Y qué comprende ello? Y que también debe ser conocido por ustedes. La fase de actuación preparatoria, digamos, va desde el requerimiento. Si es una compra mayor de 8 ítems, tiene que estar en el plan anual de contrataciones. Requerimiento, indagación de mercado, certificación de crédito presupuestal o previsión presupuestal, aprobación de expediente, que hay un contenido, por ejemplo, tiene que haber sistema de contratación, ¿no? Puede haber reajuste de precios, evaluar si va a haber prestaciones accesorias, ¿no? Si va a haber adelantos, etc. Luego, con la aprobación, que es un documento adicional, se remite al responsable que va a conducir el procedimiento de selección, que puede ser un comité de selección ad hoc o el comité de selección permanente o el órgano encargado de las contrataciones. Ellos elaboran las bases, documentos estándares ya aprobados por el OCE, estas bases, y piden aprobación y se van en la segunda fase de contratación. La segunda fase de contratación es expresada en días hábiles, que va desde la convocatoria, publicar las bases, el resumen ejecutivo, hasta el perfeccionamiento del contrato. Legalmente, la segunda fase, expresada en días hábiles, culmina con el perfeccionamiento del contrato. ¿No? Luego de ello que perfecciono, comienza la fase 3, ejecución contractual expresada en días calendarios. Por eso es que el requerimiento tiene que estar en días calendarios. Ya es el inicio del contrato, los adelantos, modificaciones del contrato, adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, otras modificaciones, ajuste de precios, puede haber entregables con subsanación o manifiestamente no cumple, rechazo, penalidades y todo lo que involucra el contrato durante su vigencia. Cuando concluye la vigencia, según la ley, ahí se cierra el expediente con el pago final. Una vez que yo pago, ya no hay nada que hacer, se acabó el contrato. Si el contrato sigue vigente, yo puedo seguir ejecutando o utilizar los mecanismos que contiene este. No estoy impedido durante la vigencia del contrato. Y ahí también entender cuál es la diferencia entre plazo de ejecución contractual y la vigencia del contrato, ¿no? O sea, comienzan igual, depende de lo que diga el contrato, si inicia al día siguiente o cuando se den ciertas condiciones, pero el plazo de ejecución contractual son los días expresados en el requerimiento y la vigencia puede ser mayor hasta el pago final. Entonces, si usted tiene un contrato que por alguna razón el contratista no ha cumplido y tiene más de un año, pero todavía no lo han resuelto o no ha entregado y le han dado conformidad para pagar, ese contrato está vigente en todo su contenido. ¿Qué significa eso? Si la empresa presenta una garantía de fiel cumplimiento, por más que sea culpa de ellos o de la entidad, tiene la obligación de renovarlo mientras que esté vigente el contrato. Obligatoriamente lo tiene que renovar. Y si no renueva, usted tiene que ejecutar. Por más que el contrato puede estar paralizado 1 año, 2 años, el contrato está vigente. La garantía tiene que mantenerla activa. Entonces hay muchas entidades que no, simplemente se acabó la garantía, el contrato está ahí y no lo cierran. Ese contrato está vigente para todos sus efectos. Derechos y obligaciones para ambas partes. Derechos y obligaciones para ambas partes. Muy bien. Entonces, igual, en el curso de especialización que se va a desarrollar, en detalle se va a desarrollar la fase de actuaciones preparatorias, la fase de procedimiento de selección y la fase de ejecución contractual, ¿no? En detalle. Aquí solamente les doy yo les pongo los términos de manera muy general, pero todo esto se va a desarrollar en el curso de especialización, como el tema de abastecimiento también se va a desarrollar. Muy bien. Todo esto pertenece al régimen general enmarcado en donde, en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Otro punto importante es que muchos confunden el ámbito del abastecimiento con el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Estado. A ver, todas las entidades, lo que ustedes ven en el gráfico, todo
forma parte del ámbito del sistema de abastecimiento y todos forman también parte del ámbito de la ley de coordinación del Estado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica, y voy a empezar por la ley de coordinación del Estado, donde obviamente, si tú estás dentro del ámbito de la ley, obligatoriamente tienes que cumplir y aplicar la ley. Seas empresa pública, seas de gobierno regional, municipal, seas de las Fuerzas Armadas, salud, Banco Central de Reserva, ¿no? Si tú tienes una excepción, por ejemplo, se sacar una ley donde dice tú no estás dentro del ámbito de aplicación de la ley, no aplicas la ley de coordinación del Estado, no estás dentro del ámbito de la ley de coordinación del Estado. Ejemplo de eso, los núcleos ejecutores. El procedimiento especial de coordinación de lo que era reconstrucción con cambios, hoy el ANIM. La administración de recursos. Las contrataciones que hace Agrobanco. Salió una ley donde decía, tú no estás dentro del ámbito de contrataciones del Estado. Agrobanco. Las cajas municipales tampoco no aplican la ley de contrataciones del Estado. Los decretos de urgencia vigentes que tienen procedimientos especiales de coordinación no aplican la ley de contrataciones del Estado. O Sinermin para contratar consultores no aplica la ley de contrataciones del Estado. O EFA para contratar consultores tampoco aplica la ley de contrataciones del Estado. Y hay muchos regímenes aún vigentes. Entonces, ellos tienen reglas particulares. ¿Están dentro del ámbito de la norma de contratación del Estado? No. A eso se refiere, porque no la aplica. Ahora, ¿pero están dentro del ámbito del abastecimiento? Sí. Núcleos ejecutores, agrobanco, cajas municipales, administración de recursos, OEFA, Caliwarma, en la parte de congestión de compra de los alimentos bajo el tema de congestión, están dentro del ámbito del abastecimiento, del sistema de abastecimiento, pero no están dentro del ámbito de la ley de coordinación del Estado porque no la aplican, están fuera, por ejemplo. Entonces hay que entender, hay que diferenciar en qué ámbito está. Todos están dentro del ámbito de abastecimiento. Petroperú, por ejemplo. Petroperú tiene un reglamento especial de compras. Está dentro del ámbito de abastecimiento, obviamente. No puede estar fuera. El abastecimiento aplica para régimen general y para régimen especial o legal. Pero Petroperú no está dentro del ámbito de aplicación de la ley de coordinación del Estado. No está. Ni siquiera el OCE lo puede supervisar. Antiguamente el OCE le aprobaba su reglamento, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Ustedes, por ejemplo, pueden estar trabajando hoy en día, si están acá en Lima, en provincia, están haciendo obras de reconstrucción, está fuera del ámbito de la ley de coordinación del Estado, dentro del ámbito del abastecimiento y aplican una norma específica. Ustedes están dentro de la ley de coordinación del Estado y seguramente ustedes tendrán 3 versiones de la ley. ¿Por qué? Porque la ley se ha ido modificando, han hecho nuevos procedimientos y usted dice, sí, aplica. Estoy bajo el ámbito de la ley de coordinación del Estado, pero tengo, este contrato es bajo esta norma, antes de su modificación. Este segundo contrato bajo esta modificación y este tercer contrato bajo otra modificación también. Y ustedes ahí tienen que tener mucho cuidado al momento de aplicar las normas. No se pueden confundir ni equivocar. Tienen que emplear la norma que es correcta, ¿no? Entonces pueden tener 3 versiones, 4 versiones del reglamento y tienen 4 contratos con esas versiones. Conforme hayan convocado y hayan aprobado se firmó el contrato, ¿no? Entonces, tienen que estar muy atentos y también tienen que manejar estos regímenes especiales o legales. Seguramente muchos de ustedes también están trabajando en estos PMO, en tema de gobierno a gobierno. Eso está fuera del ámbito de aplicación de la norma de coordinación pública. Está sujeto a supervisión del OCE una parte, ¿no? Que es básicamente la aprobación del tema de gobierno a gobierno, pero se abre un tema de normativa muy especial. Hoy se utiliza los contratos FIDIC, el caso de Chinchero, y los contratos NEC, que lo utiliza mucho el Reino Unido, o lo utiliza para el caso de reconstrucción del norte y otros contratos que están bajo contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido. ¿Eso también ustedes tienen que aprender? Por supuesto que sí. Deberían ustedes aprender, conocer. Porque aquel que está en abastecimiento, repito, ya no es que compres bajo un solo régimen. Debes manejar los demás regímenes, por lo menos los que son de carácter permanente. No los eventuales, porque esos tienen un periodo corto de vida y terminan. Pero igual lo debes conocer y aplicar correctamente. Entonces, importante que ustedes se ubiquen en el ámbito. ¿En qué ámbito están? ¿Del sistema de abastecimiento o en el ámbito de la norma de contratación pública? ¿No? Muy importante.
Y acá un poco está en detalle ese ámbito de aplicación, ¿no? Sector público no financiero, así está dividido tanto en la ley de abastecimiento como en la norma de contratación pública. Este es el que son entidades públicas, poder legislativo, ejecutivo, judicial, ministerio público, universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos, empresas públicas, empresas no financieras, empresas financieras. Ahí está de salud, administración de fondos públicos, caja de pensiones, militar policial, en fin, todas las empresas aplican la ley de contratación del Estado, Banco Central de Reserva, empresas públicas financieras. Si hay excepciones, obviamente es con norma predeterminada, es decir, tiene una norma que le permite salirse del ámbito del régimen general, ¿no? Si no, tiene que aplicar las normas del régimen general. Muy bien. O sea, tenemos claro la parte macro de las políticas públicas. O sea, su trabajo es muy importante, ¿no? Aunque no se lo hayan dicho, yo se lo estoy diciendo, es muy importante. El hacer o no hacer permite cumplir una política pública o no cumplirla. Así de simple. Ustedes como abastecimiento son un motor. El usuario también es un motor, evidentemente. Muy bien. Entonces, digamos, yo conozco mi ley, pero hay que entender que en esta lógica de las políticas, la forma de viabilizar la política, la parte de gestión pública, se da a través de los sistemas administrativos. Son los sistemas administrativos. Según la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, son 11 sistemas administrativos. Tenemos 11 sistemas administrativos. El de modernización de la gestión pública, cuyo ente rector está en PCM, Secretaría de Gestión Pública, gestión de recursos humanos, Servir, PSM, abastecimiento, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Abastecimiento, la de Presupuesto Público, Dirección General de Presupuesto Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Tesorería, también está el Ministerio de Economía y Finanzas, Endeudamiento Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Contabilidad Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, son órganos, son direcciones generales. InvierteP, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Después tenemos Planeamiento Estratégico, que ese pertenece a, está a cargo del CEPLAN, Presidencia del Consejo de Ministros. Defensa Judicial del Estado, que digamos no se relaciona directamente con nosotros, ¿no? Que eso está en el sector de justicia y derechos humanos. Y finalmente control, que está a cargo de la Contraloría General de la República. De todos, el Poder Ejecutivo designa a los titulares. El único que no puede designar es el de control, porque el contralor es elegido por el Congreso de la República, ¿no? Entonces, los sistemas administrativos ayudan, es el motor, el medio para lograr las políticas públicas, sí. Por ello es que se definen los sistemas administrativos como el mejor uso de los recursos del Estado. Los recursos del Estado. Para ello tenemos que cumplir las normas, tenemos que gestionar con esas normas de forma eficiente. ¿Me puedo saltar una norma? La respuesta es no. No hay ninguna norma adicional que te diga que te puedas equivocar, no. O te puedas saltar. Que el gobierno pueda emitir, diga, tal norma no se aplica, como que en un régimen especial, claro, eso sí es válido. Pero mientras que no se apruebe ello, ustedes tienen que cumplir todos los sistemas administrativos. Seguramente ustedes dirán, se hacen la pregunta, ¿usted nos quiere decir que tenemos que manejar todos los sistemas administrativos? La respuesta es sí. Pero no en la profundidad, por ejemplo, de inversión pública, que hagas un proyecto de inversión pública, que termines el tema de la demanda, el análisis social, no a ese nivel. Pero lo mínimo que tienes que conocer es el ciclo de inversión pública. Por lo menos tienes que saber que es un componente, que cuando llega el requerimiento puedas identificar si ese componente, el que se aprobó, es el que te está pidiendo el área usuaria para que tú puedas continuar con la indagación de mercado y luego aprobar el expediente de contratación. El de presupuesto, también conocer cómo funciona el tema de presupuesto, en la certificación, en la previsión, etc. Igual con contabilidad, ¿no? A nivel de ley, cuando el Estado hacemos la conformidad, ¿no? Se firma la conformidad, se aprueba la conformidad, pero a nivel de contabilidad es el devengado, ¿no? Y para eso están los sistemas informáticos. Tenemos el SIGA, SIGAMEF, el CIAF, y otros tienen su propio sistema administrativo. Otros no utilizan el CIAF, por ejemplo. Salud no utiliza el CIAF. La mayoría sí trabaja con el CIAF. Las empresas públicas tienen reglas particulares. Por ejemplo, en el tema de abastecimiento,
no aplica las directivas porque tiene reglas particulares. En contrataciones sí aplican todas las normas de contratación pública, salvo excepciones que he mencionado. Bueno, todo eso tienen que saber, claro, si no toman malas decisiones. Entonces, igual, en salud no aplicará el SIA, tendrá su propio sistema, pero tiene que aplicar la ley de coordinación del Estado, aunque eso es una suerte, un híbrido, ¿no? No le llamamos entidad de salud, porque de alguna manera administra fondos de privados, que somos nosotros los que aportamos, ¿no? El Congreso de la República. El Congreso aplica la ley de coordinación del Estado, pero el Congreso de la República, por ejemplo, también tiene los acuerdos de mesa directiva, tienen rango de ley. Por mesa directiva, ellos han aprobado, por ejemplo, directivas de contratación. Entonces, ellos pueden utilizar esa directiva y no la ley de coordinación del Estado. Son formas. Entonces, es muy importante conocer a nivel general cómo funcionan los sistemas administrativos y manejar tu sistema administrativo. Si tú eres de presupuesto, lo debes manejar muy bien, pero tienes que conocer cómo es el tema de contratación pública, cómo es el tesorería, contabilidad, inversión pública. El de inversión pública, obviamente, a nivel de aprobación de proyectos, pues tiene que conocer, pues, cómo se formula esos requerimientos para ejecución del proyecto. Obviamente, es muy importante todo eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que conocer. No basta que sean expertos en compras públicas. No, tienen que manejar los sistemas administrativos. Yo les cuento una experiencia. En una entidad que trabajé hace muchos años, se había aprobado un IOR y el IOR señalaba que había que comprar, se me ocurre, 15 minivan. Obviamente ese formato obedecía a cumplir una necesidad acreditada, ¿no?, de esa entidad. Esas minivan se iban a distribuir a nivel nacional en la organización. ¿Qué sucedió? El usuario hace el requerimiento, llega el requerimiento, lo recibe el jefe de abastecimiento, hace su indagación de mercado, se esfuerza y después de una semana o 15 días envía para aprobación de expediente de contratación. Se comienza a revisar el expediente y en esa época no había habido la modificación que ahora dice la ley, que tienes que incorporar, tienes que verificar, forma parte del expediente de contratación el proyecto de inversión o el IOR, ¿no? En esa época no había. Entonces veo los vehículos, era en un tema de proyecto, bueno, ¿dónde está el informe, el proyecto, ¿no? Quiero ver el proyecto, qué componentes se han aprobado. Se hace la impresión y encontramos de que el pedido era 13 minivan y 2 camionetas 4x4. Y el IOR señalaba 15 minivan. Entonces se lo devolvimos al usuario, o sea, a través de logística. ¿Por qué? Porque la intervención claramente de inversión señalaba que era 15, no 13. Y no aprobaba 2 camionetas, que eran para los directores, ¿no? Evidentemente. El usuario viene y dice, no, pero son vehículos. ¿Cuál es el problema? Claro, él no tiene conocimiento de lo que tiene que ser un proyecto de inversión pública, ¿no? Dije, mira, vete a inversión pública, a la oficina de programación y que te lo apruebe. Si lo aprueba, te compró así 3 y 2. Obviamente fue y claramente, como era un ministerio, el que representa al rector es la oficina de programación multianual, dijo que no, que si quería un cambio tendría que volverse a hacer los formatos y sustentar por qué. Y obviamente eso no procedió. Y se le devolvió y al final hizo el requerimiento por 15 minivan como era correcto. Otro ejemplo que le puedo dar es, se aprueba un proyecto de inversión para hacer una intervención, una sede X en una localidad. Imaginemos, para ir tan lejos, en Cañete. Y de repente cuando llega el requerimiento para formular el expediente y ubicar dónde era la sede, el usuario pide Lima, no Cañete. Igual, se le pasa logístico, no verifica el formato, se le observa el formato y el usuario igual, ¿no? Oye, pero al final es una construcción. No es la construcción, es donde tú vas a poner esa construcción que representa el Estado, que es presencia del Estado y que obedece a un análisis técnico. Igual, el área de inversiones le dijo, no. La brecha, eso sí era un proyecto de inversión pública. La brecha es en Cañete, Mala, Chincha. No es en Lima
o la periferia de Lima, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo básico. No es que hagas un proyecto, que registres banco de inversiones, no. Tener noción, como en el tema presupuestal, como en el tema de contabilidad, tesorería. A eso yo me refiero. Obviamente tú tienes que manejar tu parte de especialización. Eso no se da por descontado. Tú tienes que manejarlo, ¿no? Pero sí tienes que tener noción, si no, cómo integrar los sistemas administrativos de forma correcta. Esa es la gran idea. Bien, en la siguiente lámina podemos hablar ya de lo que es, y un poco vamos a ir cerrando, el tema de la integración de los sistemas administrativos, ¿no? Esta lámina también es de la guía de planeamiento estratégico del CEPLAN, donde habla y menciona la integración de los sistemas administrativos, la articulación de los sistemas administrativos. Pues es importante que ustedes manejen los sistemas administrativos. Domines el sistema con el cual tú trabajas, pero tengas ideas, nociones de los demás sistemas administrativos. De lo que hemos explicado, podemos concluir que el primero, ¿cuál es? El SINAPLAN, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En esa lógica sistémica, yo primero planifico, determino brechas, necesidades, porque en el planeamiento estratégico voy a encontrar ¿qué cosa? Voy a diseñar las políticas públicas, voy a solucionar los problemas públicos. Obviamente, si ustedes a nivel operativo no lo van a diseñar, posiblemente corresponde a otras áreas, pero lo tienen que hacer. Y ahí van a priorizar porque el recurso público, la plata, no alcanza para todo. Todo es urgente, todo es necesario, pero tienes que priorizar. Entonces hay criterios de priorización, por ejemplo. Entonces, ¿eso dónde lo voy a enmarcar? Cuando tiene que ver con proyectos de inversión pública en el PMI, en el Plan Multianual de Inversiones, que me garantiza los recursos para ejecutar, donde hay todo un tema técnico para determinar qué es lo primero que tengo que hacer, evidentemente. Luego de ello, y tomando en cuenta qué cosa, las políticas de Estado. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. Nuestras metas que nos hemos trazado al 2030, al 2040 y obviamente al 2050, ¿no? Muy bien, luego de ello, ¿dónde lo voy a plasmar? En la política general de gobierno, y a partir de ahí, de esa política general de gobierno, tomando en cuenta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, yo lo voy a incorporar ¿en dónde? A nivel central, en los ministerios, en los PCN, en el Plan Estratégico Sectorial Multianual. A nivel territorial, en los planes de desarrollo concertados regionales, provinciales y locales. Ahí está la política. La política territorial, ¿no? Esa articulación que tiene que ver. Para eso el CEPLAN ha emitido una serie de guías, ¿no? Para elaborarlos. ¿Cómo tiene que articular? A nivel de los planes de desarrollo concertados, ha aprobado la guía del planeamiento estratégico a nivel institucional y también a nivel de los PC. Y ha hecho su trabajo el CEPLAN. Muy bien. ¿Dónde está la gestión pública? ¿Dónde está lo que hacen ustedes en el PI? A partir de las acciones estratégicas. Es ahí donde ustedes hacen la gestión pública, donde hacen que se haga realidad las políticas públicas. No es fácil, ojo, yo se los digo teóricamente. Por eso es que hay que hacer mediciones. ¿Cuánto voy avanzando? ¿Cuánto voy reduciendo la brecha? ¿Cuánto voy logrando? Ojo que aquí también se incorpora los programas presupuestales, ¿no es cierto? O cualquier otra forma de presupuesto por resultados. Obviamente, ¿no? Obviamente. No está fuera de, forma parte de, ¿no? Entonces, yo a nivel del planeamiento es básico, importante. Yo no puedo ejecutar, no puedo programar, no puedo hacer abastecimiento si no tomo en cuenta el planeamiento estratégico. Entonces se prioriza técnicamente todo eso. Y a nivel de abastecimiento, ¿no? Esto lo plasmo en el cuadro multianual de necesidades, que se articula con el POI. Para ello, ¿qué requiero? Presupuesto. Y ahí viene el otro sistema administrativo de presupuesto. Entonces, en la articulación, seguramente ustedes conocen la directiva del cuadro de necesidades, es que en la segunda fase se me otorga la asignación presupuestaria multianual, donde me garantiza los recursos y es donde se elabora el proyecto de presupuesto que se va a discutir en el Congreso y lo va a aprobar el presidente de la República, ¿no? Entonces, también, el POI es multianual, el PI se hace por 3 años, el cuadro de necesidades es de carácter multianual, el presupuesto también es de carácter multianual, ¿no? Y se va haciendo cada año igual multianual, tomándose la información del año que corresponde que ya se había proyectado. Y finalmente se aprueba y viene el tema de la ejecución.
Para ello, de nuevo volvemos a abastecimiento, donde primero apruebo mi cuadro multianual de necesidades, apruebo mi plan anual, donde están los procedimientos de selección y comienzo a ejecutar. Y eso es un tema que se hace todos los años. Entonces, el reto aquí, ¿cuál es? En esa articulación del cuadro de necesidades POI y con presupuesto, obviamente, como dice la directiva, participa la cadena de abastecimiento público, que es abastecimiento logística o el OS, el usuario, y verifica planeamiento a nivel del POI y presupuesto de asignación de recursos. No puedes ni sobrarte ni faltarte recursos, ¿no? Y comienza la ejecución. Entonces es ilógico y son cosas que hay que corregir, de que en la ejecución digan que no hay plata cuando supuestamente se aprobó un cuadro de necesidades cuando había presupuesto, ¿no? Lo cual permite el tema financiero. Fuera de esto, detrás de esto están los sistemas que soportan todo ello, el SIAP, el SIACE, el SIGA-MEP o el SIGA que tú tengas o el sistema que tú hayas construido, elaborado, ¿no? Pero es muy importante articular todo ello. Por eso que yo le decía, no solamente que ustedes manejen lo que está en color verde, ustedes tienen que tener ideas de los demás sistemas administrativos, saber articular y tener claro que el fin de todo esto es cumplir políticas públicas. El valor, el aporte de ustedes es fundamental en todo esto. Sin ustedes, sin la meritocracia, sin la profesionalización, no es posible hacer realidad un papel que se llama política pública. Y esa es la parte operativa, ¿no? De que se trabaja a nivel de gestión pública, que es el día a día, que es durísimo, muchas cosas, mucho papel, muchas situaciones. El detalle es ahí donde se combina ese tema normativo con la gestión. ¿Cómo puedes gestionar mejor? ¿Cómo te puedes ordenar mejor? Eso es gestión pura. Que lo hace, evidentemente, el responsable es el director del área, el que ejerce la jefatura, pero es un trabajo del equipo. El director, el jefe no puede solo, sin ustedes. Por eso que tiene que ser un tema totalmente coordinado, donde tiene que haber el aporte de ustedes en el logro de todo esto. Entonces miren cómo de lo macro llegamos a lo micro. O sea, ya no basta que manejes como una isla tu tema de contratación pública. ¿De qué va a servir que manejes bien la contratación pública a nivel de 3 fases si al final tú terminas aprobando, ejecutando un requerimiento de bienes que era parte de un proyecto y el proyecto no recogía justamente ese bien? Entonces lo que te van a decir es, muy bien, compraste bajo la ley de contratación del Estado, muy bien, utilizaste el recurso, ejecutaste el 100%, pero lamentablemente esa compra no aporta, está mal hecha. Ahí viene el perjuicio económico. ¿Por qué? Porque no pasó por un proyecto de inversión o no pertenecía al proyecto de inversión. Y si se hace el proyecto, seguramente la intervención te va a decir que no era aquí, sino era en otro lugar. Y ahí se da el perjuicio económico. Entonces, todo esto tiene que articularse de la forma correcta, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo que es del OCE, una presentación que hizo el OCE hace ya van más de 10 años, evidentemente, pero que yo lo recogí de una presentación que lo encontré en la Red Interamericana de Compras Públicas, ¿no? Y me pareció muy interesante y realmente recoge la integración de los sistemas administrativos. Yo lo voy a explicar como sistema administrativo, ¿no? Muy interesante. Miren, acá podemos ver, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer una compra de igual a 8 UITs o más de 8 UITs, cualquiera de dos. Lo primero, ese bien, ese servicio o esa obra tiene que estar en el cuadro de necesidades. La respuesta es sí, sea menor a 8 UITs o mayor a 8 UITs. Eso tiene que estar en el plan operativo institucional, el bien, servicio y obra. La respuesta es sí, tiene que estar. Obligatoriamente tiene que estar. Necesariamente tiene que estar, ¿no? Entonces ahí está la parte de planificación. ¿Tiene que estar en el cuadro de necesidades? También. Analizo, formulo, programo, ejecuto, evalúo y veo resultados. Es lo que recoge. Muy bien. Más de 8 UITs o menos de 8 UITs. ¿Ese bien, servicio y obra tiene que contar con presupuesto? Sí. Si no está programado y se va a incluir también. Programo, formulo, apruebo y ejecuto el presupuesto. Y evalúo, por ejemplo. Ahí está la articulación de los sistemas. No hay forma de comprar si no cuento con presupuesto. Y ojo que a nivel presupuestal las partidas están claramente determinadas. ¿Qué significa eso?
Por ejemplo, si hablamos de una obra mayor 8 ITs, ¿no? Yo no puedo utilizar el recurso de una obra para otra obra. Es malversar fondos públicos. Yo no puedo utilizar los recursos de una obra a una modificación presupuestaria para comprar bienes o servicios. No se puede. Y ahí viene el manejo, evidentemente, de las directivas, de los instrumentos. Por eso que tiene que estar articulado. La programación de necesidades, las actividades e inversiones en el POI con el presupuesto. Área planeamiento, área presupuesto. Formulo, articulo y ejecuto. Endeudamiento, digamos, si tienes un contrato de préstamo, sigue la misma lógica. Otro sistema administrativo. La mayoría no aplica a ello seguramente. Inversión pública. El de programación, el de planificación es obligatorio. El de presupuesto es obligatorio. Siempre en una compra menor de 8 ITs o más de 8 ITs, siempre vas a utilizar ambos sistemas administrativos. Siempre. Inversión pública va a depender. ¿Puedes tú hacer una compra menor de 8 ITs por inversión pública? Sí, claro. Pero acá lo que va a primar es la inversión, el proyecto de inversión pública, el componente o el IOR. Entonces puede ser que sí, puede ser que no. Entonces tienen la preinversión, la inversión y la operación. Entonces van a haber quizás bienes o servicios que no, obras sí, y otros componentes de bienes y servicios del proyecto que sí. Entonces tienen que verificar. Y eso sí lo recoge la Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo. ¿No? Mayor 8 ITs o menor 8 ITs, ¿ah? Ojo, puede ser un bienes menor 8 ITs. Igual en tu expedientivo de 8 ITs tienes que poner pues, el tema de inversión pública. En lo que es azul está lo de la Ley de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, si es mayor 8 ITs, programas, sí. ¿Dónde tiene que estar? En el plan anual de contrataciones. Planificación, escuadrón de necesidades. ¿Tienes que hacer actos preparatorios? Sí. Hemos visto hace un momento, desde el requerimiento hasta la aprobación de las bases. Selección, convocatoria hasta perfeccionamiento del contrato y ejecución, desde el perfeccionamiento hasta la vigencia del contrato. Sin perjuicio que puede haber arbitrajes o prestaciones posteriores, ¿no? Como la garantía comercial, por ejemplo. Muy bien. En el caso de menor de 8 ITs no sigue en rigor todo eso. ¿Por qué? Porque a nivel de programación no tiene que estar en el plan anual de contrataciones. Formalmente no sigue la secuencia de la ley de actos preparatorios, pero sí hay requerimiento, sí hay cotizaciones, en la hay certificación presupuestal. A nivel de selección lo hace más sencillo con un cuadro comparativo o uno solo. Le colocas la orden de compra de servicio y ese es el contrato y lo ejecuta. ¿No? Y tomas en cuenta las pautas de tu directiva interna, si es que tienes. Si no, toma en cuenta los principios de la ley como dice OCE. ¿No? Entonces eso va a variar, pero en más de 8 ITs sigue en rigor lo que está en azul. Muy bien. Si son bienes, ingresan al almacén. Y eso es abastecimiento. ¿No? La recepción, el registro, la utilización y la disposición. Directiva de almacenes, evidentemente. Y ahí viene el tema de bienes muebles o inmuebles. La asignación del bien y la disposición. La parte de la Oficina de Control Patrimonial, que también hay una directiva de abastecimiento. Eso aplica para menor 8 ITs o más de 8 ITs, evidentemente. Ahí estás integrando la cadena, trazabilidad de la cadena. Eso es lo que tenemos que trabajar, cómo generar una trazabilidad. Nosotros decimos que trabajamos bajo abastecimiento, pero realmente lo tenemos partido. Tenemos la compra, sí, pero no tenemos integrado la parte del tema patrimonial. Por ejemplo, ¿no? El SIGAMES tiene sus módulos, está ayudando, pero digamos, hay que lograr esa trazabilidad para saber dónde está, ¿no? Para saber qué hacer, por ejemplo, en los casos que requiera, por ejemplo, mantenimiento, los bienes, qué sé yo, sin perjuicio del plan de mantenimiento que ya tenemos. Entonces, menor 8 ITs, mayor 8 ITs, yo le asignaré un código patrimonial, lo asigno a una persona, puede ser un locador, ahora lo permite la directiva de bienes muebles, puede ser a un CAS, puede ser un de planilla, o a un proveedor, en realidad, que tú le des tus bienes. ¿No? Muy bien. Ahí la conformidad va a ¿dónde? A contabilidad para el devengado. Pasa por control previo, verifica si es que tienes control previo. Y de contabilidad, cuando hace el devengado, porque todo está ok, pasa a tesorería para el giro y pago. El pago se hace a través del CCI, obligatoriamente. ¿No es cierto? CCI. Lo hacemos a través del CCI. ¿No? Las excepciones que establece la directiva de tesorería para pago en cheque, hay que seguir las pautas de ello. Pero lo que se está trabajando a nivel de los sistemas administrativos
en esta gobernanza de la administración financiera es que todo sea bancarizado, se paga a través de depósito en cuenta, ¿no? Depósito en cuenta. Eso es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Muy bien. Ahí, ¿cuántos sistemas tenemos? Obligatorio, tesorería, obligatorio, contabilidad. En bienes aplica patrimonio y aplica también almacenes. Entonces, obligatoriamente en una compra menor de 8 ITs o más de 8 ITs, utilizamos sistema de abastecimiento, presupuesto, ya van 2, tesorería, contabilidad, van 4. Inversión de corresponder, van 4. Siempre vas a tener 4 sistemas administrativos. Por eso es que tienes que tener idea, noción. Si manejas más los sistemas, mucho mejor, obviamente. Pero eso es lo que tienes que manejar como mínimo, ¿no? Hay que recordar que SBN ya no forma parte, no interviene en nada de bienes muebles e inmuebles. No es parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Lo que está en el círculo de color negro es el control. Lo que hace Contraloría es verificar que hayas cumplido con el sistema de abastecimiento, si estás en una auditoría de abastecimiento, de compras o de presupuesto, de estado financiero, contabilidad, registro o de inversión. ¿Qué verifica? Que cumplas las normas, así de simple. Que cumplas las normas. Cuando encuentre un error es donde finalmente te va a determinar esa, bueno, responsabilidad, ¿no? Dependiendo el error, pues amonestación verbal, escrita, suspensión o destitución. Y lo más importante dentro de esto, no es posible, y con esto termino, no es posible hacer que esto funcione, lo que hemos visto desde el primer minuto, la primera lámina hasta ahora, sin lo que está en rojo, que son recursos humanos, sistema de recursos humanos. Las personas hacen posible esto, o sea, ustedes. La meritocracia, la profesionalización es fundamental. La capacitación, la actualización permanente es fundamental en todo esto. Sin ustedes no se hace nada de esto, que es la parte operativa. Por lo tanto, si no se hace esto, ni siquiera voy a pensar en dar servicios para cumplir políticas públicas. No voy a llegar. Más allá de la responsabilidad, más allá de lo que te determine, eso es lo de menos. Hay que verlo acá, cuál es la contribución de ustedes como profesionales, como parte de esa meritocracia, ¿no? Y se cierra. Hoy por hoy la OECD le está dando más importancia al tema de la profesionalización, a la profesionalización, ¿no? A la meritocracia, al trabajo de ustedes, los que están aquí acompañándonos en esta sesión. Sin ustedes no es posible hacer todo esto. Entonces, por eso es muy importante siempre actualizarnos y quedan cordialmente invitados, repito, para este curso de especialización donde ustedes van a ver en desarrollo todo lo que hemos visto de manera muy sucinta en esta hora y pico de la clase modelo, ¿no? Así que están cordialmente invitados. Hay profesores de renombre, hay profesores del mismo OCE, con mucha experiencia, así que manejan muy bien la ley de contratación del Estado, así que quedan invitados. Los esperamos en este curso de especialización donde vamos a partir el tema de las políticas en detalle, el sistema de abastecimiento, la articulación de los sistemas para llegar a las 3 fases de contratación y vean cómo esto se articula. Y ustedes pueden llevarse un conocimiento integral para la mejor toma de decisiones para ustedes y obviamente eso va a reflejarse en la misma institución pública. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero haber sido claro y, bueno, agradecerles la presencia en esta tarde de este sábado. Muchas gracias. SEAR Latinoamericano, comprometidos con tu crecimiento profesional.